Hola, muy buenas a todos, les habla Joshua Castro, estudiante de primer año de la carrera de Geología del Centro Universitario del Norte CUNOR, y en el video de hoy aprenderemos a cómo elaborar y utilizar un clinómetro. El clinómetro es un instrumento que se utiliza para determinar el ángulo en grados sexagesimales con respecto a la vertical de distintos objetos. En el día de hoy les enseñaré cómo se utiliza a través de un ejercicio sencillo, determinando cuál es la altura de la fachada de mi casa, midiendo el ángulo de inclinación desde la calle de enfrente. Dicho esto, pasaremos a la construcción. Para elaborar este clinómetro, como el que ven en pantalla, se necesitará lo siguiente. Para elaborar tu clinómetro necesitarás de los siguientes materiales. Necesitas un transportador de media luna, un tornillo o un clavo con la punta afilada, un mínimo de 30 centímetros de hilo para pescar. Yo en mi caso utilicé el de 0.70 milímetros, pero tú puedes utilizar el que quieras siempre y cuando sea resistente. Para unirlo todo necesitarás silicón líquido. Necesitas una hoja de cartulina blanca o cualquier papel que sea lo bastante resistente. Y una de las partes más importantes es el peso que vas a utilizar. En mi caso yo utilicé esta tuerca que casualmente tenía en mi casa, pero tú puedes utilizar el que quieras, siempre y cuando mantenga la tensión en la cuerda. Con la ayuda de un encendedor o un fósforo, vas a calentar la punta del clavo o del tornillo para ocasionar un agujero en el centro del transportador de media luna. Una vez hecho el agujero, vas a utilizar el hilo de pescar y vas a realizar un nudo de manera que el hilo quede de este lado de los ángulos, no del lado plano o del lado opuesto. Una vez hayas tirado el hilo hacia acá, será momento de utilizar tu silicón frío y podrás pegar el tubo del lapicero del mismo lado de donde está el hilo. De esta manera lo aseguras y te quedará el sistema que medirá los grados. Tu resultado final debe quedarte igual a este. Una vez hayas tirado de manera adecuada el hilo del lado de los grados y no del lado plano, eso es importante recordarlo, ya podrás amarrar tu peso como yo hice con la tuerca, lo que ocasionará la tensión que cuando hagas alguna medición se vean los grados. Pero para que se vean mejor vamos a utilizar la cartulina y vamos a pegar un trozo en el lado plano o en el lado opuesto a todo el sistema, para que de esta manera se vean de mejor manera los grados que midamos cada vez que hagamos un ejercicio. Como pudieron ver en las imágenes, el experimento que vamos a realizar el día de hoy para ejemplificar el uso del clinómetro es este. Esta es la representación gráfica de la medición que realizamos en las fotografías anteriores, siendo esta distancia y la altura que queremos determinar, que es la altura de la fachada de la casa. Esto es la representación de nosotros midiendo con el clinómetro el punto más alto del objeto que queremos medir. Nuestros datos son los siguientes. Mi altura de observación es de 1.73 metros. La altura de observación es básicamente la distancia en metros que existe desde el suelo hasta tu línea de visión o hasta tus ojos. Esto puede variar de acuerdo a cuál sea tu altura, así que es variable, puede ser cualquiera para cualquier persona, y en mi caso es de 1.73. Si tú quieres determinar cuál es la tuya, lo único que tienes que hacer es medir cuál es la distancia del suelo hasta tus ojos. El ángulo medido por el clinómetro cuando realizamos el ejercicio fue de 70 grados exactos. Las fórmulas que vamos a utilizar para determinar el valor de Y son las siguientes. Lo primero que debemos hacer es que nosotros sabemos que tenemos el ángulo recto que se forma de nuestra mirada hasta la línea que le corresponde a la pendiente desde el punto en donde estamos observando hasta el objeto que estamos midiendo. Este ángulo, representado por este símbolo, se representa
sumando los 90 grados, que es el ángulo recto formado por esta parte de este triángulo, más el ángulo medido por nuestro clinómetro. Si sumamos 90 más los 70 grados exactos que nos dio como resultado la medición con el clinómetro, nos da un resultado de 160 grados, 0 minutos y 0 segundos. La segunda fórmula que vamos a utilizar es para calcular el ángulo que se forma aquí, representado por este símbolo. Este se calcula multiplicando el seno inverso de nuestra altura de medición, de nuestra altura de medición, que en mi caso es 1.73, por el seno de 160 grados o por el seno del ángulo resultante de la parte anterior, dividido la distancia L, que es la distancia desde la que medimos nuestro objeto, que en mi caso fue de 8.17 metros. Luego, para lograr determinar el final, necesitamos saber estos dos datos representados por estos dos símbolos. El primero es el resultado de restarle a 180 grados el resultado que nos haya dado del ángulo anterior menos nuestro ángulo total, que nosotros sumamos de 90 más el ángulo dado por el clinómetro. Y por último tenemos que determinar cuál es el valor de este ángulo representado por la letra W, que es igual a 90 grados menos el ángulo resultante de la parte anterior. Los numeré con rojo para que sepan cuál es el orden que deben seguir para resolver el problema. Los procedimientos ya con los datos sustituidos son los siguientes. Para este ángulo representado con este símbolo tenemos que es igual al seno inverso de nuestra altura de medición, que en mi caso es 1.73, por el seno de nuestro ángulo resultante, dividido la distancia L, que es de 8.17 en este ejercicio. El resultado para este ángulo, si metemos todo esto a la calculadora, es de 4 grados 9 minutos 11.38 segundos. Luego pasamos para el siguiente ángulo que es necesario para determinar el tercero, que decimos que es igual a 180 grados menos el resultado de nuestro ángulo anterior, menos en nuestro ángulo total resultante. Si metemos todo esto a la calculadora nos da un resultado de 15 grados 50 minutos 48.62 segundos. Ahora, para determinar el último grado o el último ángulo, que es representado por esta letra W, que es igual a 90 grados menos el resultado del ángulo anterior. Si metemos esto a la calculadora nos da un resultado de 74 grados 9 minutos 11.38 segundos. Este resultado de la letra W, del ángulo de la letra W, es necesario para determinar cuáles son las distancias de X y para Y. Para calcular las distancias de X y Y utilizamos estas dos fórmulas. Para X es igual a la distancia L, que en este ejercicio es de 8.17 metros, por el coseno de W, y W es el valor del ángulo que acabamos de determinar. Y para Y es la misma fórmula, solo que en lugar del coseno utilizamos el seno. Entonces, en la mayoría de estos problemas nos piden generalmente las dos distancias, pero en este problema estamos calculando cuál es la altura de la fachada de la casa que estamos investigando, que está representada por esta letra Y. Entonces lo que tenemos que determinar en realidad es la letra Y, pero aún así determiné la letra X para ejemplificarlo. Así que X es igual a la distancia L de 8.17 metros por el coseno del ángulo resultante de W, que aquí lo marqué. Si metemos eso a la calculadora nos da un resultado de 2.23 metros. Y lo mismo para Y, pero utilizando el seno. Y si metemos esto a la calculadora nos da un resultado de 7.85 metros, que es la respuesta a nuestro problema, ya que es la altura de la fachada de la casa que medimos con nuestro clinómetro.